gente dice. Bien. Nací en cuna cristiana y sos cristiano. Pero como bien dice un maestro mío de la Biblia, Dios tiene hijos, no nietos. Claro. Entonces yo en un momento y durante muchos años en mi vida fui el nieto de Dios, pero no el hijo. Y también como hay otra frase, viste, me salen las frases así, pero por mi vejez, ¿eh? No por haber nacido en un garage, sos un auto. Claro. Bueno, y entonces, pero esa realidad, aunque parece tan obvia y tan Sí. una verdad de perogrullo, cuesta entenderlo. Sí. De que el ambiente cristiano en el que naces y te desarrollas Sí. te autoriza o te hace ya una persona cristiana o una persona que conoce a Dios. Y bueno, así que yo luché muchos años de mi vida con eso. Hasta que me di cuenta que tenía que dar un paso distinto de fe o un paso distinto en mi relación con Dios. Claro. Así que eso es una gran lucha que tienen casi todos los hijos de los cristianos, ¿no? De verdad, ¿eh? Vos sabés que yo también nací con padres evangélicos, cristianos, en la famosa cuna evangélica o cuna cristiana. Y me acuerdo que a veces venía gente a la iglesia que decía, yo antes tenía adicciones y no sé, y salía a robar o no sé, hacía tal y tal cosa. Y yo decía, yo no me pasa eso, no. Claro. No hice esa. Claro. Y a veces, y de hecho yo pensaba que al no haber hecho eso, dije, claro, por eso yo no necesité más protocolos con Dios, porque bueno, prácticamente nací adentro. Sí. De alguna manera es lo que se dice, es una trampa mental. Sí. La gente tiene, no hace falta hablar del mundo cristiano. Los seres humanos tenemos trampas mentales. Sí. Nos armamos una estructura mental y pensamos que esos pensamientos son una realidad o una verdad que sostenemos y no sostiene. Pero son justamente eso, trampas. No es la verdad. ¿Y cuándo te empezaste, o sea, vos en un momento te encontrás con Dios, o sea, te encontrás con Dios, te encontrás con la deidad, te encontrás con papá, y ahí, ¿cuándo te empezás a activar en las cosas de Dios, o por lo menos lo que vos entendías como las cosas de Dios? Sí, Porque sí. también todo se empieza a resignificar. Esto es servir a Dios, esto no. A veces tenemos una idea de servicio, a veces no. Tuve una crisis personal en la que me pregunté, bueno, Señor, yo voy a estar toda la vida llenando agendas de actividades, siendo el pastor de esta congregación. ¿Esta es la vida cristiana? ¿Es esto nomás? ¿Es esto? Y le dije una cosa muy atrevida en ese momento, pero la dije en la intimidad de mi relación con Dios. Me estoy aburriendo. Pero ojo, no me estaba aburriendo de la fe, no me estaba aburriendo de ser cristiano. Te estás aburriendo de la experiencia de la experiencia y de la actividad, de estar siempre apagando un incendio, preparando una actividad, ayudando a una persona. Y estaba repitiendo cíclicamente lo mismo. Y le dije al Señor, ¿qué hago ahora? Ese fue un momento, creo que una de las crisis más grandes interiores que tuve en mi vida. ¿50 años? Más o menos tenía esa edad. La crisis de los 50, te dirán algunos. Puede ser, a lo mejor coincidió con mis hormonas, Sí. con mi cerebro que se estaba retorciendo. Claro. Pero fue importante para mí replanteármelo, y se lo replanteé a mis hermanos, Sí. que estaba pasando por un momento difícil, donde no dudaba para nada de la fe, de lo que yo creía, sino que necesitaba replantearme mi vida de servicio para Dios. O qué planes tenía Dios para mí. ¿Cuál fue la reacción generalizada que despertó eso en la gente de tu entorno? Ya sea cercanos o lejanos, a veces suele haber una reacción cuando una persona que se supone que no debería tener crisis a cierta altura de su vida, la tiene. Bueno, ese es un problema que a veces se generan dentro de las congregaciones cristianas, que se idealizan a las personas. Parece que yo ya era un prócer de bronce, Claro. ¿no? Que no va al baño, que no se resfría, que no duda, que no tiene problemas. Los pilares. Que no tiene sí. ganas de ir a la reunión un día. Viste que hay gente que yo visitaba a mis hermanos como pastor y me decían, ¿sabes qué pasa? El domingo no tenía ganas de ir, estaba mal. Y yo no podía decir eso. No, ¿qué vas a decir? Entonces, si yo no podía decir eso, no era cristiano, no era el Carlos Luna. Claro. Si yo no podía decir que no tenía ganas, que no estaba bien, que estaba deprimido, que me dolía algo. Y de eso me tomé y digo, bueno, Señor, ¿qué es lo que tenés preparado para mí? Ya me preparaste. Pasé un pastorado, pasé la iglesia, pasé toda esta tradición. ¿Hay algo más?
Sí. Y así estuve durante 2 años pidiéndole a Dios. ¿Te gustaba ser pastor, líder, cuidador, anciano, como se llame en la congregación que sea? ¿Te gustaba esa no la función? Porque uno nunca deja de cuidar del otro, ¿o sí? Me refiero al cargo. Sí, sí. Vos sabés que muchas veces me lo planteé y muchas veces lo busqué en la Biblia. Dios jamás le pidió a una persona que se haga cargo de 200. No aparece en la Biblia. Eso es verdad. No hay ningún sesgo en la Biblia en el que ni siquiera un par de personas se ocupen de un grupo. Los unos a los otros aparece más de 50 veces en la Biblia. Exacto. Esa reciprocidad, esa mutualidad no se practica en las congregaciones. No. Todo el mundo va, desde la cerradura que falla, del inodoro que no anda y desde el himnario que no se encuentra, Sí. todo va al pastor. Es cierto, sí, sí, sí. Y eso no es ni humano ni necesario. Y eso hace que bajemos los brazos, nos alentemos. Claro, y que uno te termina aplastando un poco, ¿o no? En una reunión que teníamos de pastores, yo compartía el pastorado con 2 más. Estábamos 4 horas a lo mejor reunidos. El 80% de esas 4 horas era hablar de la puerta que no cierra, de los folletos que no se compraron, ¿De qué color vamos a pintar? de qué color vamos a pintar, y de la hermana Nilda que se queja que la reunión no empieza a horario. Le mandamos un saludo a la hermana Nilda, A la hermana si Nilda. está viendo esto. Sí, que me torturó muchos años diciendo que la reunión no empezaba a horario. Está bien. Y no hablábamos de las cosas básicas y necesarias para la marcha de la obra de Dios. Sí. Y eso me terminó deprimiendo. A veces el problema justamente está en que tratamos de inventar algo dentro de un templo. De un templo. O de lo que permite hacer un templo. Claro, Porque también sí. vos me venís con ideas locas y yo como pastor te digo, no, eso acá adentro no se Sí. puede hacer. Todo se hace dentro del templo. Claro, ¿para qué está? Si no? Porque es el lugar adecuado y no me parece mal. No. Pero hay una cantidad de cosas que no se pueden hacer adentro del templo. Aclarar que esto no es en contra de un templo, digamos. No, yo viví de mis 50 años hasta ese momento, Sí. 45 en el templo. Igual es loco que le llamemos templo, ¿o no? Sí, porque en realidad templo era otra cosa y Claro. es otra cosa. De hecho... En 4 paredes. Sí, se entiende. En realidad, el templo, por ejemplo, si vamos al templo bíblico que conocieron los judíos, el pueblo hebreo, ellos no podían entrar al templo. Ellos estaban en los atrios, en la vereda, afuera. Ajá. Nunca. El templo no era un lugar de espectadores. El templo era un lugar donde se ofrecía sacrificio y estaba la presencia de Dios. Sí. Le decimos por carácter transitivo, templo. Pero en realidad, el templo no era un lugar para habitar. Ese carácter transitivo para vos fue... No fue feliz. Para mí tampoco. No. Porque el templo, estudiemos el Antiguo Testamento. Sí. Incluso hasta los primeros cristianos, cuando dicen que los cristianos se reunían en el templo, no se reunían en las bancas. Yo te iba a mencionar eso justamente. No. El tema es que mucha gente agarra el libro de los Hechos, empieza a leer y dice, mira, se reunían en el templo. No. Y se les viene la imagen de un templo evangélico. Claro, o no. de una catedral católica. El templo que habla ahí, Hechos, eran las escalinatas con las cuales se ascendía al atrio, que el atrio era un gran patio que rodeaba el templo. Era como si fuese el equivalente que nos juntemos en un parque popular. Bueno, entonces... ¿Qué fue lo más loco que se cruza por tu cabeza? Porque después hay que comunicar esta decisión. Lamentablemente, lo tengo que decir así, es decir, está muy aceptado que... A veces está aceptado que una persona se cambie de congregación. Por ejemplo, no sé, yo me congrego en una congregación de hermanos libres, me cambio a una congregación pentecostal. Nunca está del todo bien visto, hay que ser sinceros en eso. Pero está dentro de lo normal, mientras que se quede cerca, se quede adentro, está bien. ¿Cómo se dice? Me voy de la congregación y me voy, pero no me voy a otra. O sí, pero tiene esta característica, que es que quizás no pertenece a un sistema denominacional. Sí. Fue claro para mí entenderlo. Fue difícil explicarlo. Porque todas las personas... Hasta el día de hoy, te diría. Y porque las personas me dijeron, Carlos se rayó, se fue, se apartó. Se apartó. O tiene ideas locas o ideas raras. ¿Qué estará predicando ahora? ¿O se va a poner otra iglesia? Porque yo no necesitaba ponerme otra iglesia porque yo era pastor de una iglesia de 200 con otros 2 más, ¿no? Claro. O sea, no necesitaba ni fama, ni poder, ni nada. Yo
tenía todo lo que a lo mejor un pastor espera. Una iglesia funcionaba, porque la iglesia no estaba en crisis ni nada. ¿No? La crisis la tuve yo. Sí. Ahora algunos dirán, bueno, pero vos abandonaste un pastorado, algo que Dios te mandó. Yo no podía seguir algo que no sentía y que estaba sufriéndolo. ¿Qué voy a decir? Soy absolutamente sincero en eso. Yo me estaba enfermando. El fruto dejó de ser bueno en vos. Ya no había gozo en ese servicio. No, yo estaba sufriéndolo. Pero, como te digo, mi constancia, mi historia, mi tradición no me dejaba pensar otra cosa. Era una locura. ¿Cómo voy a dejar un pastorado? Nadie lo hacía. Es más, tenía amigos que me decían, el que es anciano no puede renunciar. Te empezaste a reformular, che, el servicio a Dios no puede generar esto. El servicio a Dios, si es espiritual, tiene que generar otro resultado, en mí y en el otro. ¿Qué ves cuando ves a la iglesia hoy? ¿Qué es para vos la iglesia hoy? Sabemos que no es un lugar, eso lo repetimos mucho en este canal, pero si yo te hablo de iglesia, porque digo, hay iglesia dentro de templos, hay iglesia, hay pastores super mega archi jerárquicos que también son iglesia. Entonces, cuando hablamos de iglesia, ¿qué ves hoy? ¿Qué ve Carlos Luna de la iglesia? Cuando te referís a la palabra iglesia, ¿a qué te referís hoy? Sí, hoy está claro para mí que iglesias son personas. No son grupos de personas, no son congregaciones, no son denominaciones, son personas. Uh-huh. Son personas que en conjunto formamos la iglesia. Es decir, yo de chiquito crecí escuchando que hay dos iglesias, la iglesia universal y la iglesia local. Bueno, sí. Esa iglesia local, yo ya no la llamo más iglesia local, la llamo congregación, una congregación, o un grupo, una asamblea en un lugar. Esa congregación contiene a la iglesia de Dios. Claro. Pero no es la iglesia de Dios. La iglesia de Dios son las personas que Dios identifica como sus hijos. Ahora, yo veo hoy a la iglesia, te veo a vos, veo a otro. Por ejemplo, el otro día tomé un café con dos queridos amigos. Eso es una reunión de iglesia. Uh-huh. Porque no es que nos sentamos a tomar un café para hablar ¿cómo es? De la Copa América. No. Puede pasar también, de hecho. Pasó, pero te quiero decir que enseguida sale algún tema espiritual, alguna necesidad o algo. Sí. Por ahí se entremezcla con, ay, me duele la cintura. Enseguida empieza la comunión. La comunión. Eso es una reunión de iglesia, pero yo antes no lo veía, le decía, no, es un café entre tres cristianos. No, es una reunión de iglesia. Lo que pasa es que no es la reunión de iglesia que yo estoy acostumbrado, donde se canta un himno, se ora y hay una predicación y hay gente estática escuchando algo. Claro. Me interpelan, me interrumpen, me preguntan. Sí. Eso es maravilloso. Eso es bárbaro. ¿Cómo te ves vos y qué ves? ¿Cómo sigue este servicio al Señor? Así como cuando salimos de la congregación a reunirnos en casa, Dios nos corroboró de una manera hermosa, de muchas maneras, nos mostró claramente, sin haberle pedido nosotros una señal, sino como para empujarnos. También ahora me doy cuenta cómo Dios está corroborando lo que estoy haciendo. Y hay un texto hermoso que... te lo voy a leer. Dale, sí, por supuesto, dale. Salmo 71. Dice el versículo 17, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. O sea, acá me doy cuenta que es lo que yo le pido cada día. Antes de irme a la tumba, ayúdame a compartir todo lo que me enseñaste a lo largo de mi vida a otras personas. Y este clamor se está de alguna manera cumpliendo en mi vida, porque dice, aún en la vejez y en las canas no me desampare, es decir, haceme útil. Claro. Haceme eficaz para vos. Sí. Y no te estoy pidiendo de qué manera, como vos quieras. Dice, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Bueno, si de alguna manera puedo llegar a más personas con esta locura de ustedes, bendita locura. Bendita locura, la verdad que bendita, me emocionó lo último que leíste. De verdad que es un pasaje que creo que aplica, por lo menos en el testimonio de tu vida y lo que has compartido,